La industria conservera en Bueu era el principal motor de la economía de la villa y la fábrica de Masó Hermanos era la más importante. En este vídeo vamos a explicar diferentes etapas de producción de latas de conserva en un periodo de más de 100 años. En este solar en que está hoy situado el museo fue el solar original de la primera fábrica de Masó Hermanos en Bueu. La empresa Masó, que inicia su actividad conservera en Bueu con la industria de la salazón en 1816 y se pasa en 1883 a la conserva en lata, tiene abiertas a mediados del siglo XX fábricas de conserva en Bueu, Cangas, Avilés, Asturias y Barbate, Cádiz. Desde una primera etapa en la que el proceso de elaboración era completamente manual, fue incorporando de forma paulatina nuevas tecnologías, hasta llegar a ser una empresa pionera a nivel europeo en la innovación tecnológica, desarrollando patentes propias y modelo de integración competitiva en el mercado internacional. Entre las patentes más relevantes se encuentran el llamado canal Masó para descabezar y eviscerar el pescado y el túnel de cocción con cinta continua que sustituía al sistema tradicional de hornos. El proceso de elaboración de la conserva hermética se inicia con la recepción del pescado fresco y finaliza con el etiquetado. Fases del proceso: recepción de pescado, descabezado, lavado, cocción, envasado, etiquetado y almacenamiento. Fase de recepción del pescado. El proceso de elaboración de conservas se inicia con la llegada a puerto de los barcos cargados con el pescado fresco. Inmediatamente, ya fuera de día o de noche, se hacía sonar una sirena que avisaba a las empleadas para que se incorporaran al trabajo en la fábrica. Un toque de sirena para las de Bueu, 2 para las de Beluso y 3 toques para las de Cela. Esto dejó de ser necesario cuando a finales de los años 60 se introdujo un sistema de enfriado que mantenía el pescado fresco. Fase de descabezado, eviscerado y lavado. Este proceso, que debe ser lo más rápido posible, se realizaba a mano hasta finales de los años 60, cuando se extiende el uso de las máquinas evisceradoras. Las primeras descabezadoras españolas eran una simple cinta continua metálica, con cubetas en forma de U donde se colocaba la sardina descabezada. El eviscerado manual realizado con el sistema de canales Masó, que se impone hacia 1940, fue considerado en el Congreso Mundial de Conservas, celebrado en 1955 en París, como el más apropiado por su simplicidad, alta eficacia e higiene. La sardina entera se depositaba en el canal 2, donde las trabajadoras la recogían para descabezarla manualmente. En el canal 1 caían las vísceras y residuos que arrastraba una corriente de agua salada, mientras que el cuerpo pasaba al canal 3. Una vez eviscerada, se sazonaba en un depósito de salmuera, lo cual mejoraba su consistencia. Hasta que surge este ingenioso sistema de los canales Masó, la salazón se realizaba tradicionalmente en grandes cubetas de madera. Más tarde, la evisceración se mecaniza totalmente, de manera que la sardina llegaba por canaletas con salmuera o agua de mar limpia. El desescamado no se aplicaba a la sardina atlántica, ya que tiene una escama muy fina que además contribuye a darle un mejor aspecto y apariencia de frescura. Las sardinas evisceradas se iban colocando en las parrillas metálicas para, una vez llenas y lavadas, introducirlas en el horno. Fase de cocción. En 1940 se pasó de la cocción tradicional realizada en hornos cerrados que alcanzaban una temperatura por encima de los 100 grados a los hornos continuos de aire caliente que darán un gran prestigio a la conserva española. Este túnel patentado por Masó
de 50 metros de largo, por el que circulaban unas cadenas cuya velocidad regulaba el tiempo de cocción, será el primero de este tipo en entrar en funcionamiento. Una vez cocida, la sardina se dejaba enfriar y secar al aire en las parrillas. En los años 70 se deja de utilizar la parrilla tradicional metálica y se adopta el sistema de enlatado en crudo, que consistía en pasar por el túnel las latas llenas colocadas en posición invertida sobre bandejas. Inmediatamente después se cubría con aceite u otro líquido y se cerraba. Fase de envasado, esterilización y etiquetado. A finales del siglo XIX y principios del XX, el proceso de envasado era el que requería mayor cantidad de mano de obra. Esto se debía a que la lámina de hojalata ya litografiada se cortaba y se le daba forma a mano con viradores, tijeras y cizallas. La soldadura entre cuerpo, fondo y tapa se realizaba al menos hasta 1910 manualmente con estaño y plomo, y era un trabajo desempeñado por hombres. Más adelante se simplificó el proceso al confeccionar el cuerpo y el fondo en una sola pieza. En torno a 1907 se introducen las primeras máquinas cerradoras de latas, llamadas sertidoras, con un nuevo sistema de cierre que sustituye el plomo por la goma y acelera la producción notablemente. Una vez cerrada la lata, esta debía ser esterilizada. La esterilización de la conserva se realizaba al baño María, método que consiste en someter la lata ya cerrada a una temperatura del agua no superior a los 100 grados centígrados. En 1874 se perfecciona con el proceso de recipiente cerrado, con el autoclave que utiliza el vapor a presión para calentar las latas, evitando que revienten. Este sistema fue empleado en España para la conserva de la sardina hasta comienzos del siglo XX. Antes de que a finales del siglo XIX se extendiera el empleo de la litografía para imprimir la decoración y datos del producto en la hoja de lata, las conservas llevaban soldadas al envase una chapa troquelada de cobre, con el nombre de la marca y datos del contenido. Actualmente, el etiquetado se realiza con etiquetas de papel, o bien se introduce la lata en blanco dentro de una caja de cartón o plástico. Para facilitar la apertura de las latas y hasta que se populariza el abrelatas en 1870, estas incorporaban una cuchilla. La fábrica Masó fue la primera en introducir el sistema de apertura incorporando una pestaña a la tapa y una llave que simplifica la tarea. No está demostrado todavía que la conserva de sardina en aceite tenga un periodo límite a partir del cual su consumo sea dañino, aunque con los años puede presentar un empeoramiento del aspecto, sabor y consistencia. Poco a poco, a la conserva de la sardina se irán incorporando otras especies, como el atún o la anchoa, etc. Las patentes Masó y el desarrollo tecnológico de su sistema de fabricación de conservas dieron a la industria gallega un reconocimiento internacional, ya que no solo fueron adoptadas por la industria española, sino que también fueron exportadas a toda Europa. Los avances tecnológicos incorporados por Masó Hermanos en la producción de conservas fueron un salto gigantesco en toda la industria conservera. Por eso, durante el siglo XX fue un referente de toda la industria conservera nacional.